Madrugada del martes 10 de marzo de 2026, Jalisco, México. Omar García Harfuch se planta frente a los micrófonos con una carpeta en la mano y una expresión que no deja espacio para la ambigüedad. Y lo que dice en los siguientes minutos cambia por completo la versión que el país tenía sobre cómo cayó la organización. Harfuch revela que Fabiola Ricci traicionó al Mencho y desveló la ubicación de su amante. No fue una filtración accidental, no fue un error de seguridad operativa, fue una decisión calculada, fría y documentada, tomada por la mujer que compartía los secretos más profundos de Nemesio Oseguera Cervantes en sus últimos años. La misma que al ver el fin inminente eligió salvarse a sí misma antes que guardar lealtad a quien creía que podía protegerla para siempre. Eso es lo que tienes que entender antes de que te cuente cómo ocurrió, porque los nombres por sí solos no explican lo que significan. Para entenderlo, hay que empezar desde donde empieza todo en esta historia, 26 días antes, con la caída del Mencho y con el reloj que comenzó a correr desde ese momento para todas las personas que formaban su círculo más íntimo. Cuando Nemesio Oseguera Cervantes fue detenido, la estructura de la organización no colapsó de inmediato como cae una pared cuando se derrumba desde arriba. Colapsó como colapsa una red cuando le cortas el nodo central, de manera progresiva, con segmentos que intentan sostenerse solos durante un tiempo, con operadores que corren en todas direcciones buscando salidas que ya no existen y con personas cercanas al jefe que de repente se encuentran expuestas sin el paraguas que durante años las mantuvo fuera del alcance visible del Estado. Fabiola Ricci era una de esas personas, empresaria con presencia pública en el sector gastronómico y social de Jalisco, figura que se movía con soltura entre dos mundos que nunca deberían haberse tocado. Su nombre no aparecía en los expedientes de la organización como el de una operadora de primer nivel. Aparecía de otra manera, en los márgenes de las investigaciones financieras, en los patrones de movimiento de activos que la unidad de inteligencia financiera había rastreado durante meses y en la red de relaciones que rodeaba al Mencho en sus últimos años de operación activa como jefe indiscutible del grupo. Lo que la inteligencia federal sabía sobre Fabiola Ricci antes del operativo del restaurante era suficiente para ubicarla como una figura significativa en la arquitectura de manejo irregular de recursos del grupo. Lo que no sabía todavía era que Fabiola Ricci ya había tomado una decisión que ningún expediente previo anticipaba. Los primeros días después de la caída del Mencho fueron exactamente lo que la inteligencia federal esperaba que fueran. Movimiento acelerado de activos, intentos de reposicionamiento de mandos medios, comunicaciones cifradas que los sistemas de monitoreo captaban en fragmentos y un nerviosismo generalizado en la red de personas cercanas al jefe, que se manifestaba en patrones de conducta perfectamente legibles para quienes sabían dónde mirar. Fabiola Ricci fue parte de ese movimiento. Los sistemas de vigilancia registraron variaciones en su conducta habitual en los días posteriores a la detención del Mencho. Cambios en sus rutinas, comunicaciones con contactos que no correspondían a su actividad empresarial declarada y accesos a sistemas financieros que los analistas de la unidad de inteligencia financiera marcaron de inmediato como irregulares. Pero lo que ningún sistema automatizado de monitoreo podía registrar era lo que ocurría en la cabeza de Fabiola Ricci mientras veía cómo el Estado mexicano desmantelaba pieza por pieza todo lo que la organización había construido durante años. El rancho del Lexus en Tamaulipas intervenido, los 203 elementos detenidos en la carretera de Jalisco, los 7 casoplones de la familia Oseguera, demolidos en una sola tarde, 12 aviones incautados, 300 objetos confiscados. Cada titular era un mensaje y Fabiola Ricci lo estaba leyendo con una claridad que muy pocas personas en su posición tenían la frialdad de procesar en tiempo real. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Fabiola Ricci? ¿Hubieras guardado silencio o hubieras buscado la salida antes de que se cerrara? Escríbelo en los comentarios porque la respuesta dice todo sobre cómo funciona la lealtad cuando el miedo entra en escena. Lo que Fabiola vio en esos días no era solo la caída de un grupo, era la desaparición del único escudo que la separaba de los cargos que la inteligencia federal llevaba meses construyendo en su contra. Y en algún momento, en algún día específico de esas primeras 2 semanas después de la detención del Mencho, Fabiola Ricci tomó la decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. Estableció contacto con la inteligencia federal a través de intermediarios. No fue un gesto impulsivo ni una confesión emocional. Fue una negociación calculada con términos específicos, con condiciones propuestas desde su lado y con un objeto de intercambio muy concreto, la ubicación exacta de Guadalupe Carrillo. Guadalupe Carrillo era otra persona cercana al Mencho, pero su rol dentro del círculo íntimo del jefe trascendía con mucho la dimensión sentimental. Era la persona que en los últimos años había funcionado como custodio de parte de la fortuna personal de Nemesio Oseguera Cervantes.
la depositaria de rutas de escape residuales que el jefe había diseñado con anticipación para escenarios de emergencia y una figura que conocía dimensiones de la estructura financiera del grupo que muy pocas personas dentro de la propia organización tenían acceso a conocer. Fabiola Ricci lo sabía y la inteligencia federal lo sabía también, pero sin una coordenada precisa que los llevara a Guadalupe, el expediente seguía siendo un conjunto de datos sin destino concreto. Fabiola tenía ese dato y estaba dispuesta a entregarlo. Los audios recuperados de los servidores ocultos en el restaurante de Fabiola Ricci, el mismo establecimiento que fue allanado días antes de la conferencia de prensa del 10 de marzo, son el corazón documental de lo que Harfuch presentó esa madrugada. No son fragmentos ambiguos, ni registros de conversación que requieren interpretación elaborada. Son grabaciones donde la voz de Fabiola Ricci discute términos con un contacto que los peritos forenses identificaron como un intermediario posiblemente vinculado a un enlace legal con acceso a canales de cooperación internacional. Las frases recuperadas no dejan margen para lecturas alternativas. Guadalupe está en el casoplón de Zapopan. Yo te doy la coordenada exacta si garantizan mi salida. El Mencho ya no puede protegerme. Ella sabe demasiado. Que la agarren primero. Dos oraciones que en términos legales constituyen una colaboración deliberada con las autoridades federales para facilitar la detención de una persona específica a cambio de beneficios procesales propios, y en términos humanos constituyen algo que ningún expediente jurídico puede capturar completamente. La traición más calculada que se haya documentado dentro del círculo íntimo de uno de los jefes más influyentes de la historia de México. Pero los audios no eran lo único que los equipos de la Fiscalía General de la República encontraron en el restaurante. Entre la documentación incautada había mensajes encriptados que los peritos descifraron con los sistemas de análisis forense digital que ya habían sido utilizados en los servidores de los casoplones. Había registros de transferencias que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera clasificaron como compensaciones dentro del acuerdo de colaboración. Y había algo que los investigadores describen en sus reportes internos como el hallazgo más revelador de todo el operativo en el restaurante, una nota manuscrita escrita con la letra de Fabiola Ricci, que los peritos de documentoscopía autenticaron sin margen de duda. 3 palabras y una sigla. Entregar a Gese. Igual libertad mía. No era un borrador de mensaje ni una anotación de trabajo. Era el resumen que Fabiola Ricci había hecho para sí misma de la única ecuación que le importaba resolver en ese momento de su vida. Aquí viene algo que ningún medio ha contado con este nivel de detalle. La decisión de Fabiola Ricci de entregar a Guadalupe Carrillo no fue solo una jugada de supervivencia personal, fue también el resultado de una rivalidad que llevaba años acumulándose dentro del círculo más íntimo del Mencho. Fabiola y Guadalupe no eran aliadas, eran dos figuras que coexistían en el mismo espacio de influencia y confianza del jefe, con una tensión que los operadores más cercanos al Mencho conocían perfectamente y que nunca había llegado a estallar abiertamente. Porque la presencia del propio Nemesio funcionaba como el equilibrio que impedía que alguna de las dos moviera una ficha que pudiera afectar a la otra. Cuando el Mencho cayó, ese equilibrio desapareció y Fabiola Ricci fue la primera en mover la ficha. ¿Te imaginas que toda la historia de cómo cayó la organización tiene en su centro a dos mujeres que se conocían desde adentro? Eso es lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra que hayas escuchado sobre este grupo. La ubicación que Fabiola proporcionó señalaba un casoplón en la zona de Zapopan, la misma ciudad que ya había sido parte del mapa de propiedades de la familia Oseguera intervenidas en el operativo del 3 de marzo. Pero esta propiedad no había aparecido en ninguna de las 3 líneas de investigación que condujeron a los 7 casoplones anteriores. Era una dirección que no estaba en los registros financieros rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera, no correspondía a ninguno de los patrones aéreos detectados por los sistemas de monitoreo de vuelos y no había sido mencionada por ninguno de los operadores detenidos en los operativos anteriores. Era un punto ciego perfecto, conocido únicamente por las personas que formaban el núcleo más reducido del círculo íntimo del Mencho, y Fabiola Ricci era una de ellas. El operativo en Zapopan se ejecutó con la precisión que ya caracterizaba los golpes de esa etapa de la ofensiva federal. Equipos especializados de la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales del Ejército cerraron el perímetro antes del amanecer. Drones de alta resolución mapearon la propiedad en tiempo real. Unidades terrestres blindadas bloquearon todos los accesos posibles antes de que cualquier equipo táctico avanzara hacia el interior. La diferencia con los 7 casoplones del 3 de marzo era que en esta ocasión la inteligencia sobre el objetivo era más precisa todavía, porque venía de alguien que había estado adentro. Guadalupe Carrillo fue detenida sin que pudiera activar ninguno de los protocolos de escape que tenía preparados.
Lo que se encontró con ella confirma el rol que los investigadores le habían asignado dentro de la estructura residual del grupo. Un avión de lujo estaba listo en un hangar de acceso privado vinculado a la propiedad con los tanques llenos y un plan de vuelo alternativo recargado en el sistema de navegación que apuntaba hacia una pista no registrada en los sistemas de aviación civil en Centroamérica. Era el mismo tipo de preparación que los equipos de Arfuch habían encontrado en los 12 aviones de los casoplones anteriores, pero con una diferencia operativa relevante. Este avión estaba asignado a una sola persona y a lo que esa persona llevaba consigo. Las joyas incautadas con Guadalupe Carrillo representaban, según los avalúos preliminares de los peritos, un valor que los analistas financieros de la Fiscalía describieron como una concentración de activos líquidos convertibles en efectivo en cualquier mercado del mundo. El tipo de recurso que un mando en fuga necesita cuando los canales bancarios están bloqueados y los activos inmobiliarios han sido congelados. Pero además de las joyas, la documentación encontrada con Guadalupe Carrillo era el dato que convirtió su detención en algo mucho más significativo que la confiscación de un activo de alto valor. Suscríbete si te gusta el video porque cada semana traemos operaciones como esta con todos los detalles, sin versiones oficiales incompletas y sin filtros. Activa la notificación para que no te falte ninguno. Los dispositivos electrónicos incautados con Guadalupe Carrillo contenían información que los peritos forenses comenzaron a procesar de inmediato, rutas de escape hacia 3 destinos distintos en el extranjero con coordenadas de recepción en cada uno. Contactos con nombres en clave en entidades del norte del país que todavía no habían sido identificados por la inteligencia federal, registros de movimientos financieros hacia estructuras de resguardo en el exterior que la unidad de inteligencia financiera no tenía en sus bases de datos, y conversaciones encriptadas con personas que los análisis preliminares vinculaban a la red de mandos medios que había sobrevivido a los operativos anteriores y que seguía intentando reorganizarse en los márgenes de lo que quedaba de la estructura del grupo. Guadalupe Carrillo no era únicamente una figura sentimental en la historia del Mencho. Era el último nodo activo de la red de escape y respaldo financiero que el jefe había construido con anticipación para el peor escenario posible. Y Fabiola Ricci lo sabía perfectamente cuando dio la coordenada. La conferencia de prensa que García Arfuch ofreció en la madrugada del 10 de marzo no fue una rueda de prensa elaborada con presentaciones y pantallas, fue una declaración directa calculada en cada palabra, del tipo que no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Arfuch habló con la economía del lenguaje que caracteriza los momentos en los que los hechos son tan contundentes que cualquier palabra adicional los reduciría. Fabiola Ricci traicionó al Mencho y desveló la ubicación de su amante Guadalupe Carrillo. Su jugada egoísta por salvarse le costó al jefe su último refugio y aceleró su fin. La organización no cayó solo por la fuerza, cayó por la traición más cercana, la de quien compartía sus secretos. Nadie escapa cuando la lealtad se rompe desde dentro. 4 oraciones, cada una con un peso específico que va más allá de lo que dice de manera literal. La primera confirma que la colaboración de Fabiola Ricci con las autoridades federales fue un acto deliberado y documentado, no una consecuencia accidental de los operativos anteriores. La segunda es el diagnóstico sobre el impacto real de esa traición dentro de la estructura residual del grupo, porque sin el respaldo logístico y financiero que Guadalupe Carrillo custodiaba, los mandos medios que todavía intentaban reorganizarse perdieron el último punto de apoyo que les quedaba. La tercera es el mensaje que redefine la narrativa sobre cómo cayó la organización, alejándola de una lectura puramente táctica para ubicarla en su dimensión humana, donde las decisiones individuales dentro del círculo más íntimo del jefe resultaron ser tan determinantes como las operaciones de las fuerzas federales. Y la cuarta es la advertencia que García Arfuch lanzó hacia cualquier estructura ilegal que esté mirando esta historia y calculando si el modelo es replicable. No lo es. No cuando la lealtad interna tiene el precio que Fabiola Ricci puso sobre la mesa. El perfil de Fabiola Ricci dentro de la investigación merece atención aparte porque repite un patrón que ya había aparecido en los operativos anteriores de esta misma ofensiva. No era una operadora con historial visible de actividad directa, era una figura con doble presencia, en el mundo público como empresaria con presencia social reconocida en Jalisco, y en el mundo del grupo como parte de la red de personas que garantizaban que la infraestructura de respaldo del Mencho funcionara sin que ninguno de los dos mundos pusiera en duda su pertenencia al otro. Su restaurante no era solo un negocio, era una estructura con servidores ocultos instalados bajo configuraciones de seguridad de nivel no convencional, con sistemas de cifrado que los peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional tardaron horas en penetrar y con registros de comunicación que conectaban la actividad del establecimiento con movimientos financieros que la unidad de inteligencia financiera vinculó directamente a la arquitectura de manejo irregular de recursos del grupo. El restaurante era lo mismo que los casoplones de la familia Oseguera,
una instalación con apariencia legítima diseñada para funcionar como nodo de una operación de largo alcance. La diferencia era que dentro de esa instalación también estaban los audios que documentaron la traición. ¿Qué dice eso sobre la estructura interna del grupo? Que su última línea de defensa terminó siendo una negociación entre dos mujeres que se conocían desde adentro. Escríbanoslo en los comentarios porque esa respuesta dice más sobre cómo funciona realmente una organización así que cualquier organigrama oficial. La dimensión tecnológica de lo encontrado en el restaurante de Fabiola Ricci va más allá de los audios. Los servidores ocultos tenían instalados sistemas de cifrado de grado avanzados similares a los encontrados en los casoplones. Las comunicaciones almacenadas en esos servidores cubrían un periodo de actividad que los peritos calculan en al menos 2 años de operación continua sin interrupciones mayores. Lo que eso significa en términos investigativos es que el restaurante de Fabiola Ricci funcionó durante ese periodo como un centro de comunicación activo desde el que se coordinaron operaciones, se administraron recursos y se mantuvo contacto con personas que ahora son parte de investigaciones abiertas en múltiples entidades del país y en al menos 2 países extranjeros identificados en los registros recuperados. La información contenida en esos servidores está siendo procesada por los equipos forenses de la Fiscalía General de la República y por las contrapartes internacionales correspondientes. Y al igual que ocurrió con los servidores de los casoplones, ese análisis no termina con el cierre del operativo. Es el punto de partida de una investigación con ramificaciones que van mucho más allá de los nombres que ya son públicos. Hay un detalle de la detención de Guadalupe Carrillo que no ha aparecido en la mayoría de los reportes y que dice mucho sobre el nivel de preparación con el que ella había diseñado su posición dentro de lo que quedaba de la estructura del grupo. Además del avión y las joyas, los equipos tácticos encontraron en la propiedad de Zapopan documentación que vinculaba a Guadalupe Carrillo con al menos 3 nombres distintos, con identidades respaldadas por documentación de apariencia legítima, con historiales de actividad financiera en cada una de esas identidades y con registros de movimiento migratorio que mostraban tránsito legal por fronteras en al menos 2 países. No era una figura que esperaba ser encontrada, era alguien que había construido durante años una arquitectura de invisibilidad diseñada para sobrevivir exactamente al tipo de escenario que se estaba desarrollando en Jalisco desde la caída del Mencho. El único elemento que esa arquitectura no contemplaba era que la persona que conocía su ubicación exacta era también la persona que tenía más razones para entregarla. Detente un momento y piensa en esto. En 26 días, la organización perdió a su fundador, a 203 elementos en una carretera de Jalisco, 2 jets en Tamaulipas, 12 aviones en 7 casoplones, 300 objetos confiscados, la infraestructura tecnológica de sus centros de coordinación, su capacidad aérea completa y ahora la única persona que custodiaba las rutas de escape residuales y parte de la fortuna personal del Mencho. ¿Qué organización sobrevive a eso en menos de un mes? Escríbelo en los comentarios porque la respuesta no es optimista para nadie que todavía esté apostando por lo que queda del grupo. La conexión internacional que emerge de los hallazgos combinados del restaurante de Fabiola Ricci y de los dispositivos de Guadalupe Carrillo merece su propio espacio porque trasciende por mucho los límites de Jalisco. Las rutas precargadas en el avión de Guadalupe no eran una sola opción de destino. Los análisis preliminares de los equipos forenses identificaron coordenadas de pistas de aterrizaje no registradas en sistemas de aviación civil en 3 países distintos, incluyendo destinos en Centroamérica y uno en Sudamérica. Y los registros de comunicación de los servidores del restaurante de Fabiola Ricci incluían contactos con nombres en clave en entidades del norte de México y en al menos 2 países extranjeros cuyos organismos de inteligencia están siendo notificados a través de los canales de cooperación internacional correspondientes. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como la DEA, y los organismos de seguridad de los países identificados en esas coordenadas forman parte del círculo de contrapartes que en este momento están procesando la información derivada de ambos operativos. Lo que se abre a partir de esos datos tiene el potencial de revelar estructuras de recepción y manejo de recursos que operan desde hace años bajo cobertura de actividades legítimas en esos territorios. La dimensión financiera del operativo también tiene números que van más allá de lo que aparece en las imágenes de la confiscación. Las joyas incautadas con Guadalupe Carrillo representaban, según los avalúos preliminares, activos de conversión inmediata que ningún bloqueo bancario puede detener una vez que están fuera del país. Los registros financieros recuperados tanto en el restaurante de Fabiola como en los dispositivos de Guadalupe sugieren movimientos hacia estructuras de resguardo en el exterior que la unidad de inteligencia financiera no tenía registradas en sus bases de datos previas al operativo.
Eso significa que existía una capa de la arquitectura financiera de la organización que había operado con suficiente discreción como para mantenerse fuera del radar de los sistemas de detección habituales. Esa capa ya no existe como red operativa, existe como expediente de investigación en manos del Estado mexicano y de sus contrapartes internacionales. Lo que este operativo representa en su dimensión estratégica es algo que hay que entender en el contexto de los 26 días anteriores. La caída del Mencho abrió una ventana de vulnerabilidad dentro de la organización que la inteligencia federal aprovechó de manera sistemática. Cada operativo subsiguiente utilizó la información obtenida en el anterior para identificar el siguiente objetivo. Los 203 integrantes de la carretera de Jalisco aportaron datos sobre rutas y operadores. El Rancho de Tamaulipas aportó documentación sobre redes financieras y contactos en el norte. Los casoplones de la familia Oseguera aportaron la arquitectura tecnológica que condujo a las investigaciones sobre el restaurante de Fabiola Ricci. Y la colaboración de Fabiola Ricci aportó la coordenada que condujo a Guadalupe Carrillo, al avión listo para despegar y a la documentación que ahora alimenta investigaciones en múltiples países. Cada pieza condujo a la siguiente. Ninguna de esas piezas hubiera aparecido sola. Y la última pieza de esa cadena no la puso en su lugar ningún sistema de monitoreo financiero ni ningún operador capturado en un incidente previo. La puso en su lugar una mujer que calculó que su supervivencia valía más que cualquier otra lealtad que hubiera construido durante años dentro del círculo más íntimo del hombre más influyente de las actividades ilegales organizadas en México. Fabiola Ricci está siendo procesada por los cargos que la Fiscalía General de la República derivó de la documentación incautada en el restaurante, incluyendo actividad ilegal organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los términos del acuerdo de colaboración que ella negoció a través de intermediarios están siendo evaluados dentro del marco legal correspondiente y su impacto sobre los cargos finales dependerá de la validación judicial del valor de la información proporcionada. Lo que ya no depende de ninguna evaluación futura es el impacto operativo de esa información. Guadalupe Carrillo está detenida, el avión está incautado, las rutas de escape están documentadas y bloqueadas, y el último eslabón de la cadena de respaldo personal y logístico que el Mencho había construido con anticipación para el peor escenario posible dejó de existir la misma madrugada en que García Harfuch reveló el nombre de quien lo había entregado. La organización no cayó solo por la fuerza del Estado mexicano, cayó también por la geometría de sus propias contradicciones internas, por la rivalidad que nunca terminó de resolverse dentro del círculo íntimo del jefe, por la velocidad con la que la lealtad se convierte en cálculo cuando el escudo desaparece, y por la decisión de una mujer que entendió antes que nadie que el juego había terminado y que la única movida que le quedaba era elegir de qué lado de la mesa quería estar cuando se cerrara la última puerta. Eso es lo que García Harfuch reveló en la madrugada del 10 de marzo en Jalisco. Y eso es lo que explica por qué 26 días fueron suficientes para desmantelar lo que el grupo había construido durante décadas. Suscríbete si te gustó el video porque la historia del colapso de la organización todavía tiene capítulos que ningún medio está contando con este nivel de detalle. Activa la notificación para que no te falte ninguno. La madrugada del 10 de marzo no terminó cuando Harfuch se apartó de los micrófonos. En realidad, fue ahí donde empezó la fase más silenciosa y más peligrosa de toda la operación, porque una vez que el nombre de Fabiola Ricci quedó expuesto frente al país entero, el golpe dejó de ser solo táctico y se convirtió en psicológico. Las palabras de Harfuch no estaban dirigidas únicamente a la prensa, ni siquiera al público, que a esas horas comenzaba a digerir la noticia con incredulidad. Estaban dirigidas a los restos del grupo, a los mandos medios que seguían escondidos entre ranchos, bodegas, casas prestadas y corredores financieros en el norte, a los operadores que todavía conservaban un teléfono encriptado, una ruta segura, una camioneta sin placas y la fantasía de que aún existía un centro al cual responder. Lo que Harfuch hizo al revelar la traición de Fabiola Ricci fue romper la última ilusión de cohesión interna que le quedaba al grupo, porque a partir de ese momento, ningún sobreviviente del círculo cercano del Mencho podía seguir confiando en nadie. Y ese efecto fue inmediato. Los reportes de inteligencia que comenzaron a llegar a las primeras horas del martes, 10 de marzo registraron lo que los analistas escribieron como una reacción en cadena de paranoia operativa, comunicaciones interrumpidas de golpe, teléfonos apagados simultáneamente en 3 entidades, desplazamientos no programados de células residuales que hasta la noche anterior seguían inmóviles, cuentas vaciadas de manera torpe y acelerada, contactos de segundo nivel intentando reconectar con enlaces que ya no respondían. Lo que durante semanas había sido una red irregular herida, pero todavía funcional, empezó a comportarse como una estructura que ya no sabía distinguir entre una amenaza externa y una traición interna. Y eso,
En cualquier organización clandestina, es el principio del fin real, porque una estructura así puede soportar intervenciones, confiscaciones, detenciones e incluso la caída de su líder. Pero casi nunca sobrevive el momento en que todos los que quedan comienzan a sospechar que el otro puede ser el siguiente en venderlos. Los nombres de 3 operadores empezaron a circular en los análisis cruzados de esa misma mañana, no como figuras nuevas, sino como sobrevivientes que intentaban llenar a la carrera el vacío dejado por la detención de Guadalupe Carrillo y la exposición de Fabiola Ricci. Eran mandos sin el peso simbólico del Mencho y sin la autoridad suficiente para unificar facciones, pero con algo todavía más peligroso, el impulso desesperado de demostrar que el grupo seguía vivo. Y cuando un grupo así necesita probar que sigue vivo, lo que hace casi nunca es reorganizarse con inteligencia, lo que hace es cometer errores. La vigilancia aérea sobre corredores rurales de Jalisco y Zacatecas detectó movimientos que no coincidían con los patrones de resguardo usados por células profesionales. Eran trayectos nerviosos, cambios repentinos de dirección, vehículos que hacían escalas absurdas, como si quienes iban dentro no estuvieran escapando del Estado, sino de la posibilidad de que alguien ya hubiera dado su nombre. Eso fue lo que entendió Harfuch antes que nadie, que el siguiente golpe no tenía que buscarse únicamente en un expediente, sino en el comportamiento desordenado de una estructura que acababa de perder la capacidad de confiar. Mientras la prensa seguía discutiendo el alcance de las revelaciones sobre Fabiola y Guadalupe, los equipos de inteligencia federal ya estaban procesando una nueva capa de datos que salía tanto de los dispositivos incautados en Zapopan como de los servidores ocultos bajo el restaurante. Había conversaciones aparentemente inofensivas, mensajes fragmentados, listas incompletas de pagos, seudónimos repetidos en distintos contextos y referencias geográficas disfrazadas de lenguaje cotidiano. Para un observador normal era ruido. Para los peritos que venían siguiendo el rastro de la organización desde la caída del Mencho, era otra cosa. Era la sombra de un punto de reunión, un nodo provisional, un lugar que no aparecía como centro de mando, pero que empezaba a concentrar demasiadas líneas dispersas como para ser casualidad. Lo más inquietante no era solo que ese punto existiera, lo inquietante era quienes parecían dirigirse hacia él. Entre los nombres en clave que emergían de los cruces forenses aparecían referencias a operadores financieros, a enlaces de protección local y a 2 figuras que los reportes internos describían como custodios de información sensible sobre remanentes logísticos del grupo. Eso significaba una sola cosa: los restos de la organización no estaban buscando reactivar ningún tipo de actividad abierta. Estaban intentando salvar lo único que todavía podía darles margen de maniobra: dinero, contactos y rutas. Ya no se trataba de reconstruir el imperio, se trataba de rescatar los fragmentos más útiles antes de que el Estado cerrara el último círculo. Por eso, en las horas siguientes a la conferencia, el lenguaje dentro de las reuniones de gabinete cambió. Ya no se hablaba únicamente de detención de objetivos prioritarios, se hablaba de negación de supervivencia estructural. Cada ruta debía ser bloqueada antes de que se reactivara. Cada pista debía ser identificada antes de que recibiera una sola aeronave más. Cada enlace financiero tenía que ser congelado antes de que se transformara en oxígeno para una célula en fuga. Lo que Harfuch tenía enfrente ya no era una organización en expansión, ni siquiera una organización en resistencia, era una red en fase terminal, intentando decidir qué órgano salvar antes de que el cuerpo completo dejara de responder. Y en medio de esa fase apareció otro dato que cambió de escala lo que ya parecía enorme: una libreta digital protegida con doble cifrado y recuperada de uno de los dispositivos de Guadalupe Carrillo. Contenía una serie de referencias temporales y siglas. Durante varias horas no dijeron nada concluyente. Pero cuando los analistas cruzaron esas siglas con registros previos de combustible aéreo, entradas a hangares privados, movimientos bancarios triangulados y comunicaciones recuperadas del restaurante de Fabiola Ricci, la figura comenzó a dibujarse con una nitidez brutal. No estaban frente a una simple lista de escape, estaban frente a un protocolo de continuidad, una secuencia diseñada para activarse si el Mencho era detenido, si los casoplones eran intervenidos y si la red financiera principal quedaba comprometida. En otras palabras, el jefe había asumido desde tiempo atrás que el peor escenario era posible y alguien había trabajado durante años para construir una salida ordenada a ese escenario. Guadalupe era parte de esa arquitectura, pero no era la única. La existencia de ese protocolo obligó a reinterpretar incluso los operativos de los días anteriores. Lo que antes parecía una serie de golpes concatenados empezó a revelar una verdad todavía más profunda.